La increíble y triste historia de la cándira Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. ¿De qué va? La increíble y triste historia de la cándira Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, es una historia maravillosa en la que se describe un mundo colmado de portentos y enigmas, un territorio en el que a cada paso surge una belleza o una desgracia. La historia comienza con la descripción de las formas paquidérmicas de la abuela, sus volúmenes extendidos y sus ademanes lentos y pesados. En su mansión de emperatriz hay toda suerte de artículos lujosos y extraños que crean una atmósfera casi paradisíaca y de unos niveles míticos. Heréndira, su nieta, es un ser delicado, hermosa y angelical, y la está bañando con mucho cuidado, tal como si estuviera lavando una muñeca de porcelana. Afuera, un viento malvado merodea la casa, pero como están cerradas las puertas y ventanas, el viento da vueltas y busca algún resquicio para colarse. Heréndira es una criatura delicada, noble y callada, y dedica todo su tiempo a realizar las inagotables labores domésticas de la mansión. Ese día, Heréndira baña, viste y adorna a la abuela como si fuera un juguete gigante y estrafalario, y la lleva a sus aposentos en los que hay una especie de trono para que repose. El lugar palaciego en el que descansa la abuela es un símbolo más del poder inmenso que tiene la mujer, porque reina sobre los seres que se mueven a su alrededor, que son como personajes ínfimos ante su majestuosidad. El narrador nos dice que la casona la construyó el marido de la abuela, un contrabandista legendario llamado Amadís, con quien ella tuvo un hijo que se llamó también Amadís, que fue el padre de Heréndira. Se sabía que la abuela había sido una mujer muy hermosa, tal vez la más hermosa en su tiempo, y a la que el contrabandista rescató de un tugurio en las Antillas. Amadís acuchilló a un sujeto en el antro, sacó a la mujer y le construyó la mansión en un lugar desértico y lejano. Con el tiempo llegaron cientos de personas y fundaron alrededor de la casona unas cuantas callejas y rancherías. Los dos Amadís habían muerto hacía muchos años, uno murió acribillado y el otro de melancolía. La abuela ordenó que hicieran dos tumbas en el patio y ahí los enterró. Enseguida se deshizo de toda la servidumbre y únicamente dejó a su servicio a Heréndira, a la que había tenido bajo su tutela desde recién nacida. Desde su alcoba, la abuela le recordaba a Heréndira que tenía que lavar la ropa y la alfombra, limpiar las copas de champaña, pulir cubiertos, llenar los tanques de agua y darle cuerda a la innumerable cantidad de relojes que había en la casona. Aún dormida, la abuela continuaba dictando órdenes y Heréndira, casi sonámbula, tomaba nota de sus actividades y cumplía con todas. A la hora de dormir, Heréndira encendió las velas de un candelabro para iluminar el camino a su habitación y como estaba agotada, colocó el artefacto sobre una mesa. Heréndira estaba tan cansada que se acostó vestida y enseguida se durmió. Cuando el viento maligno advirtió que en la mansión ya no había personas despiertas que lo contuvieran, se coló por una rendija descuidada y derribó el candelabro. Las llamas alcanzaron las cortinas y comenzó un incendio que en cuestión de minutos consumió toda la casona. Del antiguo esplendor solo quedaron artículos chamuscados, restos carbonizados de estatuas y cenizas. La abuela y Heréndira sobreviven gracias a que los pobladores ayudaron a sofocar el fuego. Por la mañana se ve frente a la mansión destruida un altero de cachivaches ennegrecidos y en medio de toda esa destrucción está la abuela sentada en un banco del que sobresalen sus carnes y Heréndira llora entre las tumbas de los dos Amadís. Con un tono de dulzura y de aparente indiferencia, la abuela le dice a la muchacha que ni en toda su vida podrá pagarle toda la destrucción que provocó su descuido. Sin embargo, ese mismo día, Heréndira comenzó a pagarle, porque a mediodía la abuela la lleva con el tendero, un sujeto que tenía fama de pagar a buen precio la virginidad. Luego de regatear, el tendero paga 220 pesos y unos cuantos víveres. Aunque la muchacha se defiende del ataque, poco puede hacer y con unas cuantas maniobras el tendero la somete. Desde ese día,
bajo la tutela de la abuela, Heréndira comienza a recibir a sujetos en una tienda que improvisan unos nativos. En unos cuantos días, todos los hombres de aquel pueblo ya habían acudido a solicitar los servicios de Heréndira y se quedan sin dinero. Así que la abuela decide mover el negocio hacia territorios en los que reinan los contrabandistas. Un camión carguero las lleva y Heréndira tiene que pagarles al chofer y al ayudante. En un gesto de justicia y casi de nobleza, la abuela abona en la cuenta de Heréndira el costo de los dos servicios. La abuela y Heréndira se quedan en un lugar desértico cerca de un poblado y ahí mismo improvisan un tenderete para vivir y atender a la clientela. La fama de la belleza de la muchacha pronto alcanza el corazón de las ciudades y llega hasta las costas de los mares. De todas las regiones circunvecinas vienen hombres dispuestos a pagar lo que sea con tal de obtener unos minutos al lado de Heréndira. Los sujetos hacen una fila, al principio discreta y posteriormente de proporciones descomunales. Como si asistieran a un ritual que rebasara todas sus capacidades, sumisos, los hombres se forman desde la mañana y esperan su turno pacientemente. Alrededor de la tienda se forma una especie de jolgorio y de la nada aparecen una banda de música, puestos de fritangas y un fotógrafo. En la fila hay hombres de varias clases sociales, lo mismo se forman civiles que militares. Presidiendo la entrada está la abuela, con sus rollos de billetes sobre las rodillas y dando órdenes a los tramposos, acallando a los rijosos y amenazando a los malhablados. Cada cliente tenía su turno y algunos completaban la paga con medallas de plata y anillos de oro. La abuela decide cambiar de aires y junto con Heréndira, los músicos, el fotógrafo y su servidumbre se interna en el desierto. Detrás de ellas van decenas de personas en la caravana y el narrador nos dice que durante esa movilización la abuela ya había reparado su antiguo trono, que se veía como si no hubiera estado en el incendio, como si fueran otro de sus artículos valiosos. En un par de baúles transportaban los restos de los dos Amadís. Los nativos instalan de nuevo la tienda para que Heréndira comience a recibir a sus clientes, y en un rato de calma la abuela le dice a la muchacha que al paso que van le terminará pagando la destrucción de la mansión en 8 años y 7 meses. Heréndira se sometía a los mandatos de la abuela, y aunque en ocasiones se sentía agobiada debido a lo ajetreado de su vida, se sumergía en el mutismo y agachaba la cabeza en señal de sincera obediencia. Una tarde pasa junto a la tienda una camioneta cargada de pájaros. El conductor es un hombre holandés y a su lado va su hijo, que apenas es un adolescente. El hombre ve la fila enorme frente al tendejón de Heréndira y se pregunta en voz alta qué venderán y por qué hay tanta gente. Quitado de la pena, el muchacho le responde a su padre que lo que venden es a una mujer. El hombre se sorprende, pero el muchacho le dice que en varios pueblos lo saben y lo difunden. En un descuido del hombre, el muchacho saca unos billetes de la cartera de su padre y se va a formar de noche en la fila para estar con Heréndira. Sin embargo, como ese y muchos otros días la muchacha había sido sometida a excesos, termina por llamar a la abuela y le dice que siente que se está muriendo. En un rasgo de comprensión y con ademanes de ternura, la abuela le aconseja a la muchacha que se dé un baño y que repose. Enseguida, la mujer corpulenta y enérgica sale y dispersa a los hombres que hacían fila. De pronto, entre el barullo, la abuela descubre al hijo del holandés y a pesar de que por su presencia y buen parecer se le figura que no es un muchacho sino un ángel, lo despide y le promete que al día siguiente le dará el primer turno con Heréndira. El muchacho no se va, sino que se esconde, y cuando Heréndira sale de bañarse, la mira arrobado. Ella lo descubre y se talla los ojos, porque al principio cree que la figura del muchacho es una ilusión. Luego de dominar su espanto por contravenir las órdenes de su abuela, Heréndira y el muchacho comienzan un jugueteo de frases como si fueran dos novios de secundaria. Al cabo de un rato, la muchacha le dice al joven que se vaya, que se verán durante la mañana.
El joven le responde que al día siguiente se marchará con su padre y que no tiene idea de cuándo volverán a cruzar por ahí. Entonces Heréndira le pide el dinero y le hace un lugar sobre la cama. El muchacho entrega el dinero, pero permanece de pie, inmóvil. Ella lo mira y entiende enseguida lo que le ocurre al joven. Heréndira lo tranquiliza y lo ayuda con la ropa. En un arranque de sinceridad, el muchacho le confiesa que su padre y él son contrabandistas y que solo llevan las jaulas de pájaros para despistar a la policía. Heréndira se siente tan bien al lado del muchacho que hasta le sonríe y le dice que parece hecho de oro y que huele a flores. En ese coloquio están sobre la cama cuando de pronto la abuela empieza a hablar dormida y cuenta cómo fue que un día su hijo Amadís le llevó a Heréndira, tan pequeña y delicada que parecía una lagartija envuelta entre algodones. Heréndira y el muchacho no hacen caso del delirio de la abuela y el narrador nos dice que la muchacha estaba tan a gusto que se dejó querer una vez más por la mitad de lo que costaba y luego una vez más gratis cuando el muchacho se quedó sin dinero. En la increíble y triste historia de la Cándira Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, en cada párrafo aparecen portentos y desgracias, como en la vida, solo que son tan comunes que ya ni cuenta nos damos de los milagros que ocurren en las calles. Sin embargo, en el texto, los portentos son breves y deslumbrantes y las desgracias duraderas. La historia es deslumbrante tanto por los portentos que ocurren como por las acciones de los personajes que se comportan ni más ni menos como algunos seres que habitan el sueño de un mago. Sin embargo, los protagonistas que el narrador describe son absolutamente de carne y hueso y con capacidades propias e independientes. Cuando el lector despierta su realidad, los personajes, en lugar de extinguirse, continúan con su vida personal en los mundos que habitan o deambulan en una realidad propia en la que son completamente sólidos, a veces míticos y sufrientes, y en otras simplemente exorbitantes.